Estimados alumnos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes en este tema que se titula Ley de Coulomb. Lo hemos dividido en dos partes. La primera parte vamos a ver la deducción del modelo matemático de la Ley de Coulomb, y la segunda parte pues vamos a dedicarlo a la aplicación resolviendo unos problemas. ¿Ok? Bueno, entonces, sin más preámbulo, pues vamos a entrar en materia. Ok, veamos. En esta primera parte de nuestra ley de Coulomb vamos a tener lo siguiente. Sabemos que la unidad elemental para medir carga eléctrica es el electrón. Ya lo vimos en el video anterior, y además por lo que ustedes ya investigaron. Pero en el sistema internacional, la unidad elemental de medición se llama Coulomb, así como si quisiéramos medir una distancia, en el sistema internacional, la unidad de medición es el metro. Ok, este Coulomb, ¿a qué se refiere? Es un paquete de electrones que equivalen a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Si pudiéramos imaginarnos esa cantidad, ustedes recorran ese punto decimal 18 lugares a la derecha y tendrán la cantidad de electrones que corresponden a un Coulomb. Es un paquete de electrones. Los científicos lo definen de la siguiente manera. Un Coulomb es la carga transferida en un segundo a través de cualquier sección transversal de un conductor mediante una corriente constante de 1 ampere. Creo que nos quedamos así, ¿verdad? ¿Qué me estarán diciendo? Bueno, vamos a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Supongamos que tenemos una carrera. Cada uno de los atletas me representa un electrón, y yo tengo que en esa carrera van a participar 10 por 10 a la 100 electrones, 10 por 10 a la 100 corredores. Recorran ese punto decimal 100 lugares a la derecha, o sea, van a poner el 10 con 100 ceros. Esa es la cantidad de atletas que van a participar. Pero para que estos atletas tengan bastante energía, pues les dimos su latita de energizantes, y bueno, que será algunas comercial, les dimos su Gatorade, y vamos a ver que esa bebida energizante va a hacer que mantengan una velocidad constante. Nosotros la vamos a llamar una velocidad de flujo, y esa velocidad de flujo es medida en amperes. De alguna manera tienen que llegar a la meta, tienen que cruzar esta línea de meta. Bien, si nosotros pudiéramos estar en esa línea de meta y poder contar cuántos atravesaron la meta en un segundo, contaríamos 6.24 por 10 a la 18 electrones que cruzarían la meta en un segundo. Ese paquete de electrones que cruzó la meta se le conoce con el nombre de Coulomb. Los electrones que vengan atrás y que pasen esa meta ya pertenecerán a otro paquete, o sea, pertenecerán a otro Coulomb. Por lo tanto, aquí parece ser que ya nos quedó un poquito más claro la definición de Coulomb. Un Coulomb es la carga transferida en un segundo a través de cualquier sección transversal. Aquí lo representamos como la meta de un conductor mediante una corriente constante de 1 ampere. Creo que queda un poquito más claro. Bien, continuando, tenemos las unidades derivadas.
Sabemos que el Coulomb es el equivalente a 6.24 por 10 a la 18 electrones, pero esta unidad es demasiado grande. Es como si quisiéramos medir el tamaño de una hormiguita, esa hormiguita que le gusta mucho el azúcar, que la encontramos por donde quiera, la quisiéramos medir con un flexómetro. O sea, se nos va a hacer muy imposible, es demasiado grande esa unidad. Por lo tanto, requerimos nosotros de unidades más pequeñas. Para la unidad de carga tenemos estas unidades derivadas. Recuerdan que una de la tarea, de los puntos de la tarea, era investigar los prefijos y su equivalencia y potencia de 10. Bueno, aquí vamos a aplicarlo y se van a dar cuenta qué fácil es. Por ejemplo, yo tengo el milicoulomb, su representación numérica sería 10 a la menos 3, o sea, es la milésima parte de un coulomb. Como si estuviéramos diciendo cuál es la milésima parte de un metro, es el milímetro. El milímetro es la milésima parte. Bueno, pero en algunas ocasiones este milicoulomb nos va a resultar que es una unidad un poco grande. Para ello utilizamos el microcoulomb, que es 10 a la menos 6. Vean que estamos utilizando una letra del alfabeto griego. Esta letra se llama mu, es la letra mu. Pero podemos utilizar también una unidad mucho más pequeña, que es el nanocoulomb. El nanocoulomb se representa en potencias de 10 como 10 a la menos 9. Otra unidad más pequeñita sería el picocoulomb. Pico representa 10 a la menos 12. Y una más pequeña todavía es el femto, que es el equivalente a 10 a la menos 15. O sea, es recorrer el punto decimal 15 lugares a la izquierda y me va a dar esa pequeñísima fracción. Bueno, lo que más se utiliza en los problemas es desde el milicoulomb hasta el picocoulomb. El femtocoulomb casi no lo utilizamos. Nos vamos más con los milicoulombs, con los microcoulombs, con los nanocoulombs. En alguna ocasión utilizamos el picocoulombs. Esto no es aplicable únicamente al coulomb, también se aplican a diferentes unidades dentro de la física. Recuerden que la masa del electrón y del protón son diferentes. La masa del electrón es más pequeña en comparación a la del electrón, pero en función a su carga absoluta es la misma. Entonces, ¿cuánta carga tiene un electrón y cuánta carga tiene un protón? Partimos igual de que un coulomb es 6.24 por 10 a la 18 electrones. Entonces, por una sencilla operación, podemos saber que el electrón y el protón tendrán una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, negativo para el electrón, positivo por el protón. ¿Cómo fue que hicieron esto? Bueno, si nosotros tenemos esta igualdad, que un coulomb son 6.24 por 10 a la 18 electrones, pues yo quiero conocer cuál es la carga del electrón. Lo que voy a hacer es despejar. Imagínense que esa es la X. Por lo tanto, esto sería igual. Esto que está multiplicando al electrón pasa en el otro miembro dividiendo. Entonces sería 1 entre 6.24, perdón. Corregimos. Quitamos ese. Y tenemos 6.24. No quiere salir el punto. Aquí aplicamos otra vez. 6.24 por 10 a la 18. Hacemos la operación 1 entre 6.24 por 10 a la 18 y me da como resultado este 1.6 por 10 a la menos 19, negativo para el electrón, o 1.6 por 10 a la menos 19, positivo para el protón.
Pero nosotros también lo podemos representar en función a los prefijos que ya vimos. El más cercano sería ese 10 a la menos 19, convertirlo a 10 a la menos 15. Y recuerden que 10 a la menos 15 es el prefijo de femto. Entonces, únicamente recorremos el punto decimal. Recorreríamos de 1.6, serían 1, 2, 3, 4 lugares, y me daría menos 16.000 femtocoulombs para la carga del electrón y más 16.000 femtocoulombs para la carga del protón. Independientemente que tengan masas distintas, su carga absoluta es exactamente la misma. Bien, bueno, pues entramos a este científico francés que vivió de 1736 a 1806, o sea, en el siglo XVIII, y falleció en el siglo XIX, Charles Agustín de Coulomb. Él estudió las leyes que rigen la atracción y repulsión entre dos cargas puntuales en reposo. Aquí algo que nos llama la atención, ¿qué son esas cargas puntuales? Y además nos dicen reposo. ¿Sí? Acuérdense que el tema que estamos estudiando engloba dentro de una parte de la electricidad que se llama la electroestática. La electroestática es el estudio de las cargas en reposo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una carga puntual? Es una carga hipotética de magnitud finita, tiene fin, contenida en un punto geométrico carente de toda dimensión. O sea, este punto geométrico carente de toda dimensión. Aquí voy a colocar un punto. Aquí, vamos a ver. Ahí está. ¿Cuánto mide este punto? Pues sería, depende del tamaño del punto de la pluma, ¿no? En otras palabras, una carga puntual consiste de dos cuerpos con carga que son muy pequeños en comparación con la distancia que los separa. Esta suposición resulta muy práctica al resolver problemas de electrostática. Aquí muy importante, es una carga hipotética. Vean el puntito que dibujé. Aquí tenemos un punto, vean. Aquí hay un punto. Ya que el punto no tiene volumen, superficie ni longitud, la densidad lineal de superficie o volumétrica de una carga puntual de magnitud finita es infinita. Así que las cargas puntuales no existen en realidad, por eso son hipotéticas. Sin embargo, nos sirven para resolver problemas. De cualquier modo, para resolver un problema donde las dimensiones reales del espacio en que están contenidas las cargas son despreciables, o sea, son tan infinitamente pequeñas que se consideran despreciables, comparándolas con otras dimensiones dadas por el problema, resulta muy útil considerar las cargas como cargas puntuales. Pero ¿cómo llegaron a esto? Bueno, en 1777 Charles de Coulomb inventó algo que le llamó la balanza de torsión, que cuantificaba la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión entre cargas puntuales por medio del retorcimiento de un alambre de plata rígido. Acuérdense que dos cargas iguales se repelen, dos cargas de signo contrario se atraen. Ese principio fundamental lo consideró Charles de Coulomb para hacer su medición a través de la balanza de torsión. Bueno, vamos a explicar qué es esa balanza de torsión y cómo funciona. Balanza de torsión de Coulomb. Charles Agustín de Coulomb
Midió las magnitudes de las fuerzas eléctricas entre objetos cargados utilizando la balanza de torsión que inventó. La balanza de torsión de Coulomb es un instrumento que nos permite verificar experimentalmente la ley cuantitativa de interacciones entre cargas eléctricas. La balanza de torsión consta de un recipiente de vidrio con forma de cilindro o cubo, cerrado por una tapa, de la cual sale un tubo de vidrio sellado en su extremo por un trozo de metal, llamado cabeza de torsión. Una fibra de torsión está suspendida de la cabeza de torsión. Esta fibra sostiene horizontalmente una aguja con un pequeño disco de latón en un extremo y una pequeña esfera en el extremo contrario. La altura de la aguja se ajusta por una perilla que se gira para enrollar el hilo de suspensión en un eje horizontal. Para medir la torsión producida en la fibra, se utiliza una escala grabada alrededor del recipiente de vidrio. Veamos cómo Charles Agustín de Coulomb dedujo la famosa ley de Coulomb. Para estudiar la intensidad de la fuerza de interacción entre dos cuerpos cargados, el disco de latón hizo contacto con una pequeña esfera metálica que estaba al final de una varilla de vidrio, suspendida en una abertura en la tapa de la balanza. Coulomb observó que la aguja suspendida del hilo no se movió, ya que tanto el disco como la esfera estaban sin carga eléctrica. Retiró la esfera suspendida en la abertura de la tapa de la balanza y la cargó por contacto con una varilla de vidrio, previamente cargada con carga positiva. De nuevo colocó la esfera en el interior de la balanza, observando que la esfera y el disco de latón se repelían uno a otro, ya que el disco tenía la misma carga que la esfera. Como resultado, la aguja comenzó a oscilar. Midió el ángulo de torsión del hilo con la escala grabada en el cristal de la caja cilíndrica. Para determinar la relación entre la fuerza de interacción y la carga eléctrica de los cuerpos, Coulomb quitó la esfera suspendida de la varilla de vidrio y la puso en contacto con otra esfera del mismo tamaño. Como resultado, la carga de la esfera se redujo a la mitad. Colocó de nuevo en equilibrio la esfera y observó que la repulsión eléctrica entre los cuerpos cargados era menor. Calculó la relación entre la fuerza de interacción y la carga eléctrica en los cuerpos midiendo el ángulo de torsión. Coulomb descubrió que la fuerza entre dos cargas puntuales era directamente proporcional al producto de las magnitudes de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Matemáticamente, si dos cuerpos que representan las cargas Q1 y Q2 están separadas por una distancia r, entonces la fuerza está dada por F. F es directamente proporcional al producto de las cargas Q1 y Q2. F es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r que las separa. Por lo tanto, la fuerza F es directamente proporcional al producto de la magnitud de las cargas Q1 Q2 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r que las separa. Introducimos una constante de proporcionalidad K llamada constante de fuerza electrostática igual al inverso del producto de 4 por pi por epsilon 0, que es la constante de permitividad en el vacío. K es igual a 9 por 10 a la 9. En conclusión, la ley de Coulomb es la magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Bien, pudimos observar cómo Charles de Coulomb, a través de la balanza de torsión, llegó a su ley, esa famosa ley, la ley de Coulomb. Claro, eso no lo hizo una vez. Los científicos hacen muchísimas pruebas aplicando el método científico. Pero, bueno, creo que quedó una duda en relación a cómo se dedujo la constante de proporcionalidad o constante de fuerza electrostática K, lo que vimos en el video. Bueno, pues aquí tenemos esto, ¿no? Esa constante K se dedujo de esta manera. Aquí entró en juego algo que se llama constante de permitividad en el vacío. Aquí me gustaría que esto
ustedes investigaran a qué se refiere esa constante de permitividad en el vacío, que es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados por newton metro cuadrado. Entonces, vean por aquí que aparece un 4pi, ¿ok? Multiplicado por esta constante de permitividad en el vacío. Recuerden que son cargas puntuales, que son un punto. Nos imaginamos que un electrón es redondito como una pelotita. Entonces podríamos nosotros por ahí considerar cuál es el área de toda esa pelotita. Bueno, más o menos en ese sentido estaría el valor de 4pi, ¿no? Estaría relacionado a ese valor, aunque nos faltaría el radio al cuadrado. Pero ese radio al cuadrado por ahí lo vamos a encontrar en la notación matemática, en el modelo matemático que me representa la ley de Coulomb. Bueno, después de hacer esta operación, que ustedes la pueden hacer en su calculadora que tengan ustedes, la calculadora científica, haciendo un paréntesis, no es necesario que compren una calculadora científica. A través de su celular entren en Play Store y busquen calculadora científica, la bajan y la instalan en su teléfono celular o en su tableta. Pues hay los que tengan iPhones también pueden hacer esa carga, lo bajan y lo instalan en su teléfono. No hay necesidad de que tengan que comprar una calculadora. Les sirve exactamente. Si la tienen, bueno, pues adelante, ¿no? Adelante, pueden usarla. Ok. Y el valor de esa constante K la vamos a manejar en forma redondeada. En lugar de tanto numerito que tenemos aquí, la manejamos como 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Ok? Esa va a ser nuestra constante K. Ahora veamos. Recuerden lo que dijo por ahí Coulomb, a lo que llegó, que dice: la magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Yo tengo aquí una carga 1, aquí está un protoncito, tengo una carga 2, aquí hay un electroncito. Como son cargas de signo diferente, se atraen. Aquí está esta fuerza de atracción. Si fueran cargas de signo igual, por lo tanto hay se repelen. Aquí tengo R, que me representa la distancia a la cual están separadas. Esto no se lee R12, ¿no? Se lee la distancia de la carga 1 a la carga 2. Esto va a ser muy común, esta notación que vamos a tener en electrostática. Y entonces tengo aquí los elementos. Tengo las cargas Q1, Q2. Tengo la distancia que los separa. Y además tengo la fuerza. Entonces me dice: la magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. De la deducción que vimos en el video de la balanza de torsión, obtenemos nuestro modelo matemático. Ojo, no se llama fórmula. Fórmula vemos en química, pero bueno, coloquialmente le decimos fórmula. Esto se llama modelo matemático porque ese modelo matemático me representa la ley de Coulomb, donde yo tengo F, que es la fuerza de atracción o repulsión, que va a estar dado en newtons, la K, que es la constante de fuerza electrostática, que ya vimos que es igual a 9 por 10 a la 9, y sus unidades, que son newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Las cargas puntuales, que van a estar dadas en coulombs, Q1 y Q2, tal vez en algún otro texto lo van a encontrar como Q mayúscula, no hay problema, es exactamente la misma. Estas cargas van a estar dadas en coulombs o sus unidades derivadas, que son microcoulombs, picocoulombs, milicoulombs,
femtocoulombs, picocoulombs, ¿sí? Y la distancia entre las cargas puntuales que va a estar dado en metros al cuadrado. ¿Por qué? Porque es el modelo matemático me dice que es al cuadrado de la distancia que lo separa. O sea, no es que vamos a medir en metros cuadrados esa distancia, ¿ok? La distancia que está en metros lo vamos a elevar al cuadrado. Mucho ojo, una cosa es medir distancias con una unidad lineal que son metros, y otra cosa es medir área, que en metros sería en metros cuadrados. Aquí únicamente es porque el modelo matemático así nos dice que esa distancia en metros lo tenemos que elevar al cuadrado. ¿Queda entendido? Entonces vean, esta formulita o modelo matemático me representa la ley de Coulomb, ¿correcto? Bien, pues esta fue lo que corresponde a la primera parte de la ley de Coulomb. Espero que haya quedado bien entendido lo que aquí se virtió, lo que aquí se dijo, lo que aquí se explicó, y estaríamos en la posibilidad de resolver nuestros problemas, que son muy sencillos. Únicamente es aplicar ese modelo matemático, leer bien el problemita, encontrar cuáles son los datos, sustituirlos en la ecuación y analizar el resultado. Bien, estimados alumnos, hasta la vista en el siguiente video. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que ustedes vean este video. Hasta luego.